Estamos de vuelta con Giro a la Derecha y bueno, como les había comentado en el primer segmento, en esta oportunidad íbamos a conversar sobre algo que evidentemente ha estado llamando, ¿no?, la atención de los medios de comunicación y de la gente en general, porque parece que este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania pudiera tomar otro rumbo, quién sabe. Pero bueno, qué mejor persona para conversar sobre esto que César Sabas. Ya lo conocen, él es analista y experto en seguridad. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Siempre un placer estar aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Siempre un Gracias a gusto ti. conversar contigo. Y quiero que empecemos, César. Quizás haya gente que no entienda eh, lo importante, ¿no? La gravedad, desde un punto de vista ruso, de lo que sucedió, bueno, hace unos días, en donde las fuerzas ucranianas están retomando territorio y entre ellos la provincia, la ciudad de Kharkov, que bueno, tengo entendido es bastante importante. Explícanos qué fue lo que sucedió y por qué esto pudiera ser el punto sin retorno, por así decirlo, de esta guerra. Yo sí creo que esto fue un punto de inflexión y ahora esto cambia la conducción de la guerra. Ojo, la guerra no ha acabado y esto es lo que llamamos una derrota operativa, pero no estratégica. Es decir, todavía no es el Stalingrado ruso. A lo mejor no se recuperan de esto, pero digamos que todavía no es que el ejército ruso se acabó, pero fue un golpe fundamental y por supuesto, si antes estaba, digamos, ganando Rusia y ganando terreno muy poquito a poquito, pero digamos está ganando, ya por supuesto que desde que pasó lo de Kharkov todo cambia por completo. Entonces, muy sencillo, ¿qué fue lo que pasó? Esto es un frente muy amplio, o sea, Ucrania es un país muy grande, y si nosotros vemos todo el frente de batalla donde se está combatiendo, desde Gerson hasta Kharkov eran 2.000 kilómetros cuadrados. Es decir, muy, muy amplio. Y Rusia tiene 200.000 soldados en Ucrania. Y es imposible cubrir un frente tan amplio con 200.000 soldados. Desde que Rusia invadió Ucrania, Ucrania se tomó esta operación especial como una guerra, porque bueno, es una guerra, y Zelensky llamó a la movilización general. ¿Qué significa la movilización general? Que impides que los hombres en edad militar abandonen el país y están llamados a las armas. Entonces, Zelensky tiene un ejército de 1 millón de hombres en armas más la reserva que tiene. Entonces, por supuesto, que eso le permite reponer pérdidas constantemente. Rusia no llamó a la movilización general. Putin nunca llamó a la movilización general y siempre estuvo manteniendo esto como una operación especial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes esta, digamos, fantasía de que es una operación especial y la gente, los rusos, pueden vivir su vida normal, incluso se pueden desconectar de lo que está pasando, no están llamados a movilizar, va a haber un punto en el frente que va a estar descuidado. Y los ucranianos querían hacer una gran contraofensiva total y absoluta e irse con todo en una zona que se llama Gerson. No Kharkov, Gerson, al sur. Porque ahí en Gerson los rusos quieren hacer un referéndum para independizarlo y hacer una nueva república ahí, que por supuesto que va a ser una república títere. Y Zelensky tenía la idea, ¿no?, que tiene que ser Gerson, Gerson, yo voy a retomar Gerson, yo voy a mandar allá a las tropas. Y los rusos se lo tomaron en serio y mandaron sus mejores hombres para Gerson. Ajá. Los norteamericanos le dijeron a Zelensky, mira, tú has cometido muchos errores militares. Yo te aconsejo que no hagas una gran contraofensiva en Gerson. Vamos a hacer una contraofensiva, pero no pongas todos los huevos en la misma canasta, porque ahí los rusos te están esperando. ¿Qué tal si ensayamos 2 contraofensivas? Y vamos a ver cómo nos sale. Y la contraofensiva empieza en Gerson, en el sur. Y ahí están las mejores tropas rusas esperando a los ucranianos. Y los ucranianos logran avanzar muy poco a unas pérdidas enormes, colosales. De hecho, ahí está una entrevista del Washington Post que le hacen a un soldado ucraniano que va para Gerson y él dice, mira, las bajas han sido, los muertos han sido 5-1 a favor de los rusos. O sea, por cada ruso han muerto 5 ucranianos. Esto ha sido un desastre. Pero en la desesperación, el general Zaluzny, que es el de Ucrania, decide lanzar la contraofensiva en Kharkov. ¿Y por qué los ucranianos estaban tan desesperados con hacer una contraofensiva? Porque ya vienen las lluvias en Ucrania. Y cuando llueva no se puede combatir. No es porque no les guste combatir sobre mojado,
sino que ese terreno se vuelve fangoso. Sucede un fenómeno que se llama la Rasputitsa. Y de hecho un tanque se hunde por completo un tanque y nadie lo puede sacar. Entonces, cuando llueva, ahí nadie puede combatir. Después de las lluvias viene el invierno, ya sabemos que Putin está cortando el gas y van a presionar a Zelensky para que negocie. Y por supuesto que va a tener que negociar con territorio perdido. Así que Zelensky estaba desesperado que tiene que recapturar territorio y hacerle ver a la opinión pública occidental de que él sí puede ganar. Y en Kharkov, cuando empiezan esa contraofensiva, se dan cuenta de que los rusos habían hecho una incompetencia que es inexplicable porque no se hace ni siquiera, o sea, los mismos clásicos militares rusos te dicen que no lo hagas, que es poner a un grupito de soldados mal entrenados a defender una serie de cuellos de botella y dejar la gran mayoría de los flancos abiertos. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando se dieron cuenta de eso los ucranianos y que de paso tienen la ayuda de los norteamericanos que tienen satélites, empezaron a meterse en masa. 8-1 en favor de los ucranianos. Es decir, por cada soldado ruso que habían 8 ucranianos. Y por más bombas que tengan los rusos, pues estos tienen la gente y tienen digamos, la moral de combate. Cuando empezaron a meterse, empezó una desbancada. Empezaron los soldados rusos a abandonar sus posiciones y empezaron los rusos a ver cómo iban perdiendo 1-1 cada ciudad. Entonces no le quedó más camino a los rusos que mandar helicópteros, pero es para evacuar, o sea, fue una huida. ¿Y por qué no fue una derrota estratégica? Porque si los ucranianos hubiesen rodeado a los rusos y tienen miles digamos, de prisioneros de guerra, bueno, ahí ya el ejército ruso ya evidentemente que no puede combatir. Entonces los lograron sacar, perdieron mucho material y algo que se vio en las fortificaciones rusas estaban llenas de municiones. Con lo cual eso te dice que el problema de los rusos no era falta de bombas, no era falta de municiones. De hecho, tenemos 6 meses diciendo que Rusia se va a quedar sin municiones. Eso estaba full de municiones y te lo están diciendo. Y es impresionante porque los norteamericanos le han dado a los ucranianos los lanzacohetes HIMARS que lanzan a 80 kilómetros misiles de alta precisión que le han volado los almacenes de municiones, y eso todos los días que aparecen imágenes de almacenes de municiones volados, y los rusos todavía tenían una cantidad impresionante de municiones. O sea que si algo tiene Rusia, por lo menos parece ser, es municiones. Pero ¿cuál es el detalle? Que ya todas estas tropas huyendo, ok, ahora van a ser recolocadas en Ucrania, pero ¿con qué moral? O sea, ¿con qué moral de combate? Porque una vez que viene esta desbancada, empiezan a buscar culpables. Bueno, ¿de quién es la culpa de que todo esto haya pasado? Y el problema es que los rusos todavía no han dicho, no, la culpa es que nosotros nunca hemos debido haber hecho la guerra. Ellos todavía no han dicho eso. Ahora están diciendo la guerra ha sido mal conducida. El comandante ahí en Kharkov era un incompetente. De hecho, se han encontrado cartas de los soldados rusos exigiendo la destitución del comandante. La verdad es que las trincheras rusas estaban en un estado deplorable, o sea, había una negligencia total. Y los rusos, cuando tú te metes en los canales de Telegram, y por eso yo puse en estos días en mi Facebook que lo más caricaturesco es que los prorrusos hispanos son más Putin lover que los propios rusos. Cuando tú te metes en los canales de Telegram rusos, por primera vez ya están criticando a Putin y están diciendo, pero es que el presidente está desaparecido, ya no es el mismo Putin que sabemos. Es inaccesible este señor. Y lo que se está viendo es que Putin, bueno, sabíamos que Putin había dejado de ser presidente para convertirse en zar, que eso ya lo habíamos visto. Pero es que parece que ya dejó de ser zar y ahora es un faraón. Y en parte por eso esas mesas kilométricas. Es inaccesible. Ya ni siquiera Ramzan Kadyrov se le puede acercar a Putin. Entonces, el frente puede estar colapsando, puede que los soldados sientan que sus comandantes son ineptos, pueden sentir que la guerra ha estado mal conducida, que no les están tomando en cuenta, pero ¿y con quién hablan ellos? No pueden hablar con nadie. Entonces ya incluso más que un colapso del ejército ruso, pareciera, o sea, digo, la guerra no ha acabado, pero pareciera que ya empieza a haber grietas en lo que es el sistema político ruso. O sea, ya empieza a haber una molestia creciente. Y cuando tú ves, por ejemplo, el Twitter de Margarita Simonian, que es la redactora en jefe de RT en Moscú, la RT rusa,
ella dice todo el tiempo, bueno, la guerra está teniendo errores, pero aquí no hay que criticar, sino criticamos después de que tengamos la victoria. Aquí tenemos que tener la moral en alta. O sea, la señora no acepta ninguna crítica y en la misma televisión rusa ya la están contradiciendo a ella. Mira, esto está mal, aquí hay que llamar a la movilización general porque se lo están diciendo. Los militares tienen tiempo diciéndolo y el problema es que Putin no hace caso, el Ministerio de la Defensa no hace caso y yo no sé a dónde va a llegar esto. O sea, ya lo están diciendo los propios rusos. Y esa era mi próxima pregunta. ¿Por qué Putin no hace esta movilización general? Muy buena pregunta y es una, como diría Churchill, esto es una interrogante dentro de un enigma envuelto en un acertijo. Así él definió a Rusia una vez. ¿Y por qué no llama a la movilización general? Porque es que Rusia tiene 140 millones de habitantes y muchos millones en edad militar y tiene todavía mucha munición y no llama a la movilización. Y es que te metes en los canales de Telegram y dices movilización, movilización, movilización. Y es que el modelo de Putin no es un modelo totalitario tipo Stalin, tipo Hitler. Los modelos totalitarios clásicos se basaban en la movilización de la población constante, partido único, pero todo el mundo dentro del partido, o sea, no le daba chance al individuo de nada. El modelo autocrático de Putin, y yo creo que China va a tener este mismo problema, se fundamenta en que todo el poder político para mí, tú como individuo te alejas de la política, te desmovilizas, claro, y te haces apático políticamente. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Rusia? Hay propaganda de la guerra de Ucrania por todas partes. La población apoya, digamos que, a la guerra a nivel de encuesta, pero la gente es muy apática. Es decir, yo apoyo a Z, porque ese es el símbolo de la guerra, a Z, pero desde lejos. Yo me meto en mi TikTok, en mi vida, ahí los rusos pueden desconectarse de las noticias y vivir como que si no están en guerra. Entonces ahí es donde está el detalle, porque movilizar, llamar a la población, hacerle pasar el switch, mira, estamos en una situación crítica, ya no hay más TikTok, a ti te voy a dar un arma, te voy a movilizar, te voy a armar, y este tipo de regímenes le asusta armar a la población, claro. porque es abrir una caja de Pandora y no sabes cómo va a reaccionar. Y porque digo China puede tener el mismo problema, porque si China invade Taiwán y se le empastela, tiene que llamar a la población, y el modelo chino actual no se fundamenta en el de Mao. El de Mao eran puras asambleas del Partido Comunista y la gente no tenía más opción que participar y ser maoísta o si no disfrazarse de maoísta. El chino no, el chino se hace apático y digamos que se deshace de la política actualmente y le deja toda la responsabilidad al Estado. Pero cuando lo tengan que armar, pues ya no va a ser muy fácil hacer un Tiananmen, como pasó en el año 89. Entonces esos son los riesgos que corre este tipo de régimen. Y es, digamos, que una respuesta que estamos tomando de que, bueno, porque a estas alturas Putin nos llama a la movilización. Y tal vez ahí está la clave. Ahora, fíjate que con ese tema me surge otra duda, porque, ok, está bien, tiene sentido lo que estás diciendo de que él no quiera movilizar a la población porque evidentemente es algo que no le conviene, o quizás no le conviene, pero pareciera que ya le hace falta si quiere continuar en lo que está haciendo. Y si fracasa en eso, y de hecho tú me has explicado en varias entrevistas que hemos tenido, ¿no? Un poco de lo que es la cultura rusa, ¿no? Si fracasa en eso, ¿qué es lo que van a decir los rusos? O sea, los muertos lo fueron en mano, ¿no? No Sí. se logró desarrollar lo que teníamos en mente. Entonces, de una u otra manera, no hacerlo, me parece a mí, si esto sigue por el camino que va, sería el mismo matarse, el mismo colocarse la soga al cuello. Y hacerlo es un quizás me estoy colocando la soga al cuello. ¿Tú no crees que sería incluso desde un punto de vista frío mejor arriesgarse a movilizar a la ciudadanía que no hacerlo? Sí, pero eso va a pasar cuando Rusia pierda la totalidad de los territorios conquistados. Okay. E incluso cuando Crimea está en peligro, si eso pasa, digamos, entonces a Putin no le queda más camino que, bueno, o movilizar o incluso utilizar el botón nuclear, que puede utilizar un botoncito muy pequeño. O sea, digamos, acuérdense, Rusia tiene un arsenal nuclear muy amplio Sí. y de paso tiene las armas nucleares tácticas, que son muy pequeñas. Él puede utilizar un arma nuclear muy pequeña de 1 kilotón, nada más en su frontera como un aviso. Pero, ¿qué es lo que sucede?
cuando Putin casi no habla. Y eso es otra de las cosas que tiene, digamos que la opinión rusa ya un poco enervada, porque es que Putin está ausente y ya ahora se está prestando a cualquier tipo de rumores. Hasta entre los rumores es que hay un complot en su contra y por eso es que todos los días se cae un alto ejecutivo por la ventana. Pero, ¿qué es lo que iba a decir? Él tiene una tercera alternativa. Okay. Entre la victoria total y la derrota hay una tercera alternativa y él juega mucho eso, que es sirianizar el conflicto ucraniano. ¿Qué es lo que trato de hacer? Que sea una guerra eterna, perenne, y que al final nunca nadie sabe cuándo culmina. Es decir, aguantar ahora que vienen las lluvias, que Ucrania no pueda continuar, se van a unas negociaciones en las cuales se da una cierta apariencia, un cierto optimismo de que eso se pueda, digamos que, solventar en unas negociaciones. Zelensky recupera algo de terreno, ya él puede, digamos, reclamar algún tipo de victoria, pero no la victoria total. Y si los rusos no se van de la costa del mar de Azov, pues todavía ese conflicto queda congelado y perenne. Entonces, al final, nunca sería Putin fue derrotado. Los occidentales van a decir Putin fue derrotado, porque en efecto, o sea, pasaron meses y meses y meses y no conquistó Ucrania. Pero él dirá, no he sido derrotado porque el conflicto sigue ahí. O sea, está congelado, pero sigue ahí. Ucrania no puede entrar en la OTAN ni en la Unión Europea porque sigue invadida, sigue ahí el conflicto. Llega un momento en que los propios occidentales pues empiezan a ver a Taiwán o algo y dicen, bueno, ya Putin está demasiado debilitado, ya le acabamos tropas, ya se acabó el mito de Putin a nivel internacional, ahora vamos con Xi Jinping y el conflicto de Ucrania sigue ahí, digamos, congelado y de vez en cuando hay algunos misiles, algo así, capturan un pueblito por acá o si no, pero al final nunca hay el resultado, digamos, total. Oh, sí, Rusia perdió y se fue. Creo que es probable que él juegue a esa tercera vía. Y eso le permite, digamos, tener una salida honorable cuando algún día se vaya de Rusia. Los rusos se quedan con una parte del territorio y un conflicto sin resolver. ¿Y por qué lo digo? Porque es que Medvedev, que es el que sí ha salido, de hecho, tiene su propio canal de Telegram, él dijo, el objetivo de la operación especial, tarde o temprano, se va a cumplir y va a finalizar en la disolución del Estado ucraniano. O sea, lo hace así como atemporal. Tarde o temprano. Entonces, digamos que probablemente están jugando a eso, a eternizar el conflicto. Hay otra cosa que me llama la atención, César, y quizás con esto que me estás diciendo de que Putin está un poco ausente, ha tenido algunas decisiones, quizás no directamente él, pero él es el líder y sí, si tú eres líder, los aciertos y los errores son tuyos. Así no se quiere hacer responsable, ¿no? ¿Qué he visto yo? Vi, por ejemplo, una noticia de que ya más de 80 concejales, eso quizás no son las máximas autoridades, pero es Rusia. Tengo entendido que allá no es que la gente se oponga mucho al señor Putin, porque si te pasas un poquito de la raya, bueno, tú sabes lo que te pasa. Y estamos hablando de que 85 concejales de 3 ciudades distintas están pidiendo que renuncie. Algunos sí están argumentando incluso que es que la operación como tal, sí es traición a la patria, qué sé yo, pero me imagino que esto irá creciendo por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo queda Putin en todo esto? ¿Tú crees que él sí pueda salir por la puerta grande? ¿Tú crees que esto va a seguir creciendo, este rechazo a Putin? ¿Tú crees que eso del complot puede ser algo cierto? O sea, o es mera especulación. En ese contexto en donde está creciendo el rechazo, ¿qué puede pasar con Putin, César? Mira, sí está creciendo la oposición a Putin. Problema número uno, el eterno problema de Rusia, el eterno problema. O sea, Rusia es una gran civilización y lo digo con todo. O sea, han dado grandes músicos, grandes ingenieros, grandes científicos, pero el grave problema que ha tenido Rusia es su sistema político. Correcto. Y aquí es a donde voy. Hay críticas serias a Putin, pero no a su sistema político. Y eso es grave. Porque al final, todas las críticas que yo estoy escuchando es hacia Putin por ser blando, pero no por haber hecho la guerra en Ucrania, o porque se está demostrando que estos sistemas autoritarios terminan siendo mucho más ineptos que nuestras democracias. Porque nuestras democracias, con nuestros líderes ineptos e incompetentes, los exponemos a tiempo ante la opinión pública. Y bueno, hay un cambio.
En cambio, en este tipo de regímenes tiene que haber una desgracia para que se sepa que, por ejemplo, el comandante ese que estaba en Kharkov, pues era una torta, y también para que se sepa que en el ejército ruso hay corrupción y de la buena. Entonces tiene que haber una desgracia. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Que hay críticas, pero precisamente para endurecer todavía más a Rusia. Es decir, las críticas son para que Rusia sea todavía más nacionalista, llame a la movilización y pues bueno, haya un baño de sangre. Y digamos que yo creo que hay sectores confrontados, porque por ejemplo, al final no sabemos quién mató a la hija de Alexander Dugin. Y parece que el atentado iba a ser para Alexander Dugin. Uh-huh. Yo no sé si fue Ucrania, yo no tengo pruebas de nada, nadie tiene pruebas de nada, pero hay algo con Alexander Dugin, que es que él era muy crítico al sistema político ruso. No porque él quería una democracia suiza. Ojo, era crítico al sistema político ruso, pero no a Putin, porque a Putin en ese momento no se le criticaba. ¿Pero por qué? No porque él quería una democracia suiza, sino porque él consideraba que estos oligarcas que antes hacían negocios con Occidente eran la causa de los males en Rusia y que tenía que venir un gobierno verdaderamente nacionalista. Y bueno, como ha pasado en la historia de Rusia, un Stalin. Y si pasan hambre, pero se gana la guerra. Al final eso es lo que les importa. En Rusia se les ha perdonado a todos los gobernantes, hambrunas y todo, pero lo que no se perdona es una derrota militar. Entonces, eso es lo que quería Dugin. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto con esta guerra? Bueno, veo lo de Dugin, no sé quién hizo eso, pero veo también una serie de oligarcas que se tiran por las ventanas. Hoy salió la noticia de un oligarca que estaba en un bote y su bote iba a una velocidad descontrolada y el oligarca pues se asomó por el bote y cayó al vacío. O sea, es todo el tiempo esto. Pero también ha habido saboteo a almacenes militares rusos dentro de la propia Rusia. Ucrania no tiene capacidad para sabotear a Rusia en estos almacenes a veces muy profundos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? Y el problema es que si Putin se ha hecho tan inaccesible, se ha hecho una persona tan distante, esas distancias, digamos que propician que puedan haber complots. Porque es que ni siquiera, o sea, tú le puedes ordenar a la gente las cosas y ellos te van a decir que las van a hacer. Pero si hay tanta distancia, ni siquiera tienes contacto emocional con la persona. Y ni siquiera sabes si a lo interno está a favor o está en contra de tus decisiones. Fíjate tú que Stalin, que tenía todo el poder y todo el mundo vivía con pánico con Stalin no era un faraón. Stalin estaba dentro de sus camaradas todo el tiempo compartiendo y precisamente eso les daba pánico a sus camaradas porque es que estaban todo el tiempo al lado de Stalin y él se daba cuenta si cuando el chiste de tú te reías porque te reías o porque era hipocresía y por eso que vivían desapareciendo. Y al final ningún complot prosperaba porque él estaba pendiente de todo. Entonces es probable, esto es especulación porque no sabemos qué está pasando, pero es probable que haya un malestar interno de Rusia. En cómo va a parar todo esto es una gran incógnita. Yo creo que el mito de Putin sí se está cayendo, sobre todo después de lo de Kharkov y sobre todo después de que se está comentando, y dentro de los mismos rusos, de que todas las reformas del ejército ruso que se venía haciendo y todo el dinero fueron echados por tierra desde que Putin nombró a uno de sus amigos como el ministro de la defensa, que es el general Shoigu. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ejército ruso no es que era todo propaganda. Mira, invadió Crimea de forma silenciosa e incruenta. Eso es un hito histórico. O sea, un día, imagínate tú que tú estás en Florida y un día tú salgas y ya es militares mexicanos. Y tú ya, pero es que ni pegaron un tiro. ¿Cómo hicieron? Bueno, así lo hicieron. Invadió en Siria. Y ahora lo que se está viendo es que no es el mismo ejército, no es la misma planificación, no es el mismo nada. Pues resultó que Putin había cambiado el ministro de la defensa, que había hecho todas esas reformas, que había luchado contra la corrupción en el ejército y puso un amigo de él, a Shoigu. Y la corrupción de Shoigu ha arruinado gran parte del ejército. Entonces, digamos que ahora muchos rusos están pensando, sobre todo analistas militares, que es más importante incluso que el pueblo llano, porque estos son los que le van a dar la información al pueblo llano. Están pensando que en Rusia las cosas están yendo por mal camino. Y cuando piensan eso es porque tiene que haber un cambio.
en la historia rusa los grandes cambios vienen después de un desastre militar. Ajá. Así que por eso Putin tiene sí o sí o ganar la guerra o congelar el conflicto. Lo peor, digamos, sería congelar el conflicto porque así Ucrania pierde y Rusia pierde, o sea, ambos pierden y ahí pierde todo el mundo. Y si congela el conflicto, el cambio político en Rusia tampoco se da, porque queda todo así como en veremos, o sea, congelas todo. Y creo que eso es lo que va a apostar Putin, creo. Ahora, César, ¿por qué tú, o sea, tú no estás en Rusia y sin embargo puedes ver estas fallas graves que hay tanto en el tema militar como incluso en el tema político? ¿Por qué Putin ha decidido precisamente comportarse como un faraón? ¿Por qué esa distancia? O sea, ¿no confía en el entorno ya que tiene o está paranoico? ¿Qué es lo que está pasando? Si es que conoces algo al respecto. Mira, yo he dicho en muchas oportunidades que Putin es un gran estratega. Y lo que he dicho lo mantengo. Y te voy a decir por qué. Yo creo, ahí llega un momento en la vida política de las personas que es su punto culminante, en el cual ya no haces aciertos, sino que empiezas a cometer puros errores. En un sistema democrático, tú te puedes acercar al líder que ha cometido muchos aciertos y ya está en su punto culminante y decirle sin temer por tu vida que ya hay que parar. Y así le pasó a Margaret Thatcher, le pasó a Merkel y le ha pasado a muchos. En este tipo de regímenes, cuando este tipo de líderes llevan 20 años cometiendo aciertos geopolíticos, estoy hablando de un estratega geopolítico, a mí que nadie me diga de los derechos humanos, y sí, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de geopolítico, y eso es lo que más le interesa a los rusos. Entonces era un líder que llevaba 20 años de aciertos geopolíticos, terminan endiosándolo, y él termina también creyéndose su endiosamiento. Se termina rodeando de puros yes man, yes sir, o sea, le dicen sí a todo. Y está el aura de invencibilidad, de genio, de persona que no se puede equivocar, que ya te empiezas a comportarte como un faraón, estás por encima de todo. Y por eso me imagino que es esa mesa kilométrica, porque es que esa mesa kilométrica antes no la veíamos. Antes, bueno, era el presidente Putin y reverencia, pero es que estas mesas kilométricas son caricaturescas y ya te dice todo. Entonces creo que eso está pasando y en un sistema autoritario, pues tú no le puedes decir, evidentemente, al líder que ha llegado a su punto culminante. Y tal vez esto también es una opinión, porque no tengo prueba, tal vez algunos oligarcas le han dicho de forma muy disimulada y de forma muy velada a Putin que es su punto culminante, así como para que lo piensen. Y tal vez por eso es que se han asomado imprudentemente en la ventana. Entonces, tal vez esto es lo que está pasando. Y eso, pues, es grave. Con el tema de las negociaciones, que evidentemente una estrategia que pudiera usar, y ya lo has dicho en 2 oportunidades, Rusia es congelar el conflicto. O sea, si ve que no pueden ganar, bueno, vamos a congelarlo, que quede allí latente y de esa manera no se puede hablar de una derrota. ¿Tú crees que Ucrania, teniendo ahorita una moral, digamos, mucho más alta, me imagino que tras esto Estados Unidos, que bueno, ha mandado una cantidad enorme de recursos, lo va a seguir haciendo porque mira, si está dando frutos, ¿no? Ese me imagino que va a ser el argumento. ¿Tú crees que Ucrania acepte estas negociaciones y acepte ese congelamiento o van a seguir adelante? No, Ucrania no puede aceptar ningún resultado que no sea recuperar por lo menos la totalidad del territorio antes del 24 de febrero. Es decir, incluso puede congelar el conflicto sin Crimea y sin la parte del Donbass que ya estaba, Sí, ya digamos, está. ok, digamos que pudiese congelar el conflicto sí y decir, bueno, ya más adelante. Pero el problema es que el territorio que controlan los rusos es vital para la economía ucraniana. O sea, Ucrania es un país que se sostiene actualmente única y exclusivamente por la ayuda internacional. Rusia tiene el 60% de las minas de carbón en sus manos, tiene el 40% de los metales en sus manos, gran parte de las tierras negras de Ucrania, que es un país agrícola, en sus manos, tiene la central nuclear más grande de Europa en sus manos y tiene toda la costa del Mar de Azov en sus manos. O sea, ese es un territorio que Ucrania, si quiere ser viable sin la ayuda internacional, porque vamos a estar claros que la están ayudando por ahora, pero es que tampoco es que va a ser perenne, no le van a estar enviando 5.000 millones de dólares todos los meses durante 20 años. O sea, vamos a ser realistas. Entonces, no, Zelensky tiene que recuperar ese territorio sí o sí.
Entonces es primero por moral, o sea, por la moralidad de que acaban de recuperar un territorio y que saben que sí pueden recuperarlo, y segundo por necesidad. Ucrania no puede echarse para atrás. El problema no es Ucrania si se echa para atrás o no, porque los ucranianos saben lo que es la victoria. El problema es si el concepto de victoria es el mismo para Ucrania que para Occidente. Entonces ahí está el detalle. Yo no estoy diciendo que no es para Occidente, estoy diciendo el detalle es cuál es. Porque si Estados Unidos más interesado que en proteger la integridad territorial de Ucrania está interesado simplemente en debilitar a Rusia, pues ya la está debilitando, y en un congelamiento del conflicto en el cual Putin haya perdido prestigio internamente y Rusia haya perdido prestigio internacionalmente, ya la debilitó suficiente. Y pudieran decir, ahora vamos a enfocarnos a China. Estoy diciendo pudiera decir, claro. Yo no estoy diciendo lo va a pasar, pero digamos que pudiera decir, si eso pasa, el suministro de material militar hacia Ucrania empieza a descender y los ucranianos pues no van a poder recuperar el territorio. Si los occidentales dicen a Ucrania, yo voy a estar contigo hasta la derrota total y definitiva de Ucrania, de Rusia, entonces se pueden mantener el conflicto hasta que lleguen a las fronteras con Crimea o hasta que Putin se decida movilizar, que hoy lo veo un poco improbable, pero hasta que lleguen a la frontera con Crimea y Putin pueda hacer una acción, digamos, más fuerte, incluso pudiera ser una pequeña detonación nuclear. Entonces, eso está por verse. Pero a nivel de Ucrania, no, yo no creo que Ucrania pueda aceptar o no le conviene aceptar el congelamiento del conflicto. Tienen que aprovechar este momento, este impulso para recuperar por lo menos lo que ha perdido desde el 24 de febrero. Pero es que evidentemente no le conviene, ahí estoy de acuerdo contigo porque bueno, o sea, pase lo que pase, si no quedan con el mismo territorio, es una derrota para Ucrania porque están peor que antes, desde todo punto de vista, ¿no? Pero ahí tú mencionas también algo que es muy cierto, César, y es que Ucrania está dependiendo totalmente de Occidente. Entonces, si Occidente le dice, mira, tienes que generar conflictos porque, tú mismo lo has dicho, no te vamos a estar mandando recursos toda la vida, ¿qué otras opciones le quedan a Ucrania? Por eso te hacía la pregunta. Es que el problema es porque se ha dicho que Occidente puede mandar, digamos, ayuda militar infinita. No, todo es finito en esta vida, porque todo tiene un stock. La misma Alemania ha dicho ya, mira, ya se me acabó el stock. O sea, en Europa se está acabando el stock. Y antes de que a mí me digan, no, bueno, Estados Unidos tiene stock de sobra, no es tan así. Primero, porque Estados Unidos necesita su stock propio. Exacto. Por si se va una guerra a ellos. Exacto. Segundo, tiene que tener un stock de ayuda porque le va a tocar a Taiwán y es probablemente que sea una guerra todavía más costosa que la de Ucrania. Entonces no es tan así. Y segundo, que el armamento que está produciendo Estados Unidos es un armamento que necesita alta tecnología. Y a mí me han dicho, bueno, pero es que los rusos tienen problemas con los microchips. Hay una crisis mundial de microchips. Sí, los rusos la tienen por las sanciones, pero es que hay una crisis mundial de microchip. Entonces no puedes fabricar tan masivamente ciertos armamentos de precisión y tecnológicos como se les ha estado enviando a Ucrania, porque hay este problema de escasez de microchip. Y si viene el problema de Taiwán, peor todavía, porque ahí es donde se fabrica el 90% de los microchips. Entonces, dentro de los mismos estadounidenses, los mismos expertos norteamericanos están diciendo, bueno, ¿hasta cuándo va a llegar esta ayuda? Porque ya estamos experimentando nosotros una situación en los stocks un poco preocupante. Entonces, por eso era que Ucrania necesitaba sí o sí hacer una contraofensiva exitosa. Ahorita, antes de que empiece el invierno. Si Ucrania hubiese mandado todo su ejército a Gerson, donde estaban las mejores tropas rusas, y hubiesen sido parados en seco, lamentablemente se acaba la guerra aquí. O sea, Occidente iba a jugar a negociar con Putin un alto el fuego y un congelamiento del conflicto. Lamentablemente. Lo jugaron bien los ucranianos y le hicieron un caso, en este caso, a la inteligencia norteamericana y le salió muy bien la jugada. Bueno, parece que por fin Occidente está dando algunos aciertos, ¿no? César, ya para ir finalizando, evidentemente, y lo acabas de mencionar, Europa, bueno, militarmente ya está bastante débil, Estados Unidos sigue siendo la potencia que está ayudando a Ucrania, que va a defender a Taiwán directa o indirectamente, ya veremos cómo se desarrolla todo esto, pero yo vi que tú compartiste hace ya unas cuantas semanas precisamente la preocupación de algunos altos mandos
¿no? Sobre cómo se está reduciendo el stock militar. Creo que incluso parece que pudiera haber algo de corrupción por allí, porque bastantes recursos que se han gastado y no está todo tan color rosa, ¿no? Como lo estaban pintando. Entonces, bueno, quiero que me digas cómo queda Estados Unidos después de todo esto, si es que hay alguna manera de analizarlo, porque ya se han gastado muchos recursos en Ucrania, se van a gastar en Taiwán, siguen. China, tú me comentaste en la entrevista pasada que está trabajando mucho en el tema marítimo, mientras que Estados Unidos tiene que cambiar. Entonces, ¿se puede hablar de que Estados Unidos viene en decadencia o más o menos qué es lo que sucede con Estados Unidos que está teniendo estas fallas que pudieran salir caro? Mira, siempre se ha hablado de Estados Unidos como una potencia que está en decadencia relativa. O sea, esto es muy importante y tiene un concepto estratégico que no debe ser tergiversado. Cuando hablamos de decadencia relativa es porque el poder de Estados Unidos, la brecha empieza a cortarse con relación a otras potencias. Entonces, claro, por eso, porque el poder, digamos, ese todopoder que tenía Estados Unidos ya empieza a perderse. Pero no porque como país empieza a decaer. O sea, no es que se está haciendo tercermundista, no es que está produciendo pura porquería. No, 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 no. No queremos decir eso, sino que la brecha que hay entre el primero y el segundo es cada vez más corta. Y el problema es marítimamente que ya la principal armada del mundo ya ni siquiera es Estados Unidos, el número de barcos, sino es la China. Y el problema es que los chinos no solamente que son los primeros, sino que siguen construyendo como locos. O sea, nada más hay un astillero que se llama el de Dalian, que está produciendo en estos momentos 5 destructores. Nada más ese astillero. Entonces, imagínate tú cómo va la cosa. Entonces, el poder militar, a nivel marítimo sobre todo, de Estados Unidos sí va en decadencia. Y esa es una de las grandes preocupaciones, porque el poder militar de China va en ascenso. Ahora, ¿cómo queda todo esto? Pues la guerra en Ucrania no ha finalizado. Si esto finaliza en una derrota rusa, Rusia queda bastante debilitada, evidentemente, y esto favorece, digamos, el poder norteamericano en Europa. ¿Cómo va a reflejarse eso en Asia? Tiene 2 lecturas. Uno, que los chinos digan, invadir Taiwán me puede resultar igual que le pasó a Rusia. Digo, si Rusia queda completamente derrotada. Conclusión, no invado a Taiwán. Yo había dicho que la visita de Nancy Pelosi a Taiwán había acelerado el cronograma de invasión a Taiwán. Y es probable que lo que pasó en Kharkov lo atrase un poco más. O sea, lo aceleró, a lo mejor lo atrasa. Pero hay la segunda lectura, que es que los chinos digan, esto le pasó a los rusos porque no se prepararon lo suficiente. Conclusión, la culpa no es de haber violado el orden internacional, sino de no saberlo violar. Porque Estados Unidos violó el orden internacional en Irak y bueno, le salió un poco mal la jugada, pero no dejó de ser potencia. Pero ahorita pudiéramos, si nos preparamos bien, violar el orden internacional y que nos salga bien la jugada. Y es por eso la construcción de estos buques. O sea, yo no creo que los buques se están construyendo para no usarse. Exacto. Y para que después queden obsoletos. Entonces, lo más acertado sea, bueno, si hay una derrota rusa, yo sí creo que es un mensaje para Asia, sobre todo para los aliados occidentales en Asia como Japón y Corea del Sur, que mira, al final sí se puede si ayudas a la democracia, que es Taiwán, si te mantienes unido, si te mantienes firme, pero el mensaje a China, o sea, yo no creo que ellos se intimiden. Yo lo que creo que ellos más bien van a decir, nos tenemos que preparar más aún. Porque es que vamos a estar claros, o sea, es un régimen, el régimen chino, que está en competencia por ser la principal potencia mundial. Y para eso necesita tomar a Taiwán sí o sí. Ahora, ¿qué pudiese cambiar? Yo creo que hubiese un colapso económico chino antes de eso. Pero eso no es mi área, no me meto en eso. Bueno, gracias estaba comentándonos sobre precisamente el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el nuevo giro que puede haber dado la guerra, y también hablando un poco sobre, bueno, la geopolítica en general, los otros conflictos que probablemente vengan en un futuro. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana
por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.